Buenos días, nosotros vamos a hablar sobre el tema de lípidos y nuestro equipo está conformado por Marisela Loredo Segura, Fernanda Castillo Ramírez, Linda Guadalupe Cervantes Lamarca, Bernardo Guerrero Rodríguez, Kevin Eduardo Espinosa García. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbón y hidrógeno y en menor proporción oxígeno, aunque también puede incluir fósforo, nitrógeno y azufre. Algunas de las propiedades fisioquímicas generales de los lípidos son solubilidad, que son moléculas bipolares o anfipáticas. Otro es el punto de fusión, depende de la longitud de la cadena y de su número de insaturaciones que tenga. El otro es esterificación. Los ácidos grasos pueden formar esteres con grupos alcoholes de otras moléculas. Saponificación. Por hidrólisis alcalina, los esteres dan lugar a jabones. Autooxidación. Los ácidos grasos insaturados pueden oxidarse espontáneamente. Con base en su composición química, los lípidos se pueden clasificar de la siguiente forma. Ácidos grasos. Químicamente, los ácidos grasos son ácidos carboxílicos de cadena larga. Suelen tener un número par de átomos de carbono, generalmente entre 12 y 24, hasta 16 y 18 carbonos. De acuerdo a sus cadenas, los ácidos grasos pueden ser saturados, sin dobles enlaces, insaturados o poliinsaturados, con uno o más enlaces. Los ácidos grasos esenciales. Los grasos poliinsaturados AGP, que el cuerpo no puede sintetizar, pero que son muy necesarios para ciertas funciones del organismo y por lo tanto deben ingerirse en la dieta, ya que son importantes para el buen funcionamiento del organismo. Aquí se puede ver de lo que hablamos en el tema anterior, que son las grasas, insaturadas, las grasas insaturadas, los monoinsaturadas, que vienen de la insaturada, poliinsaturadas, y de ahí el omega 3 y el omega 6. Existen dos familias de grasas esenciales que son el omega 3 y el omega 6. Ambos son fundamentales para el óptimo funcionamiento del organismo. Aquí se muestran las propiedades del omega 3, que son tipo de grasas esenciales que deben ser aportadas por la dieta, son antiinflamatorias, mejoran la circulación y son importantes para la vista. También aumentan en el embarazo. Y aquí están las propiedades del omega 6. Son necesarios para la buena circulación, salud del corazón, para el cuidado de la piel. Se ha de evitar el consumo excesivo de chips, snacks, frutos secos, etc. Los lípidos saponificables contienen ácidos grasos en su molécula y se producen reacciones químicas de saponificación. Y estos se subdividen en simples u olilípidos, que son aquellos que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Los complejos o heterolípidos son aquellos que además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, también contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre u otra biomolécula como el glúcido. Los acilglicéridos son lípidos simples formados por la esterificación de una, dos o tres moléculas de ácidos grasos con una molécula de glicerina. También suelen recibir el nombre de glicéridos
o grasas simples y se dividen en monoacilglicéridos que tienen una molécula de ácido graso, diacilglicéridos que tienen 2 moléculas de ácidos grasos y los triacilglicéridos que tienen 3 moléculas de ácidos grasos. La hidrólisis química se realiza a través del tratamiento con alcálisis sobre la grasa. Da como resultado glicerol y jabón, sal sódica o potásica de los ácidos grasos. La hidrólisis enzimática en los organismos y la hidrólisis se lleva a cabo por enzimas específicas. Las lipasas produciéndose ácidos grasos y glicerina. Los triacilglicéridos son relativamente insolubles en agua y no suelen formar micelas, ya que son moléculas apolares debido a que los grupos polares del glicerol, que son los hidroxilos, y los ácidos grasos carboxilos están unidos mediante enlace éster. Algunas de las principales funciones de los triacilglicéridos son reserva energética, son la principal reserva energética en los animales, depositándose principalmente en el tejido adiposo. El rendimiento de la oxidación completa de los ácidos grasos es aproximadamente de 9 kilocalorías. Y la protección frente al frío y traumatismo. El citoplasma de los adipocitos, células del tejido adiposo, se encuentran ocupados por triglicéridos casi en su totalidad. Los céridos o ceras son ésteres de ácidos grasos de cadena larga entre 14 y 36 átomos de carbono, con alcoholes también de cadena larga entre 16 y 30 átomos de carbono. A temperatura ambiente son sólidos teniendo puntos de fusión que van desde los 60 grados hasta los 100 grados centígrados. Bueno, Ciertas... esto se Bueno, dale tú. más que nada para proteger el pelo y la piel. Los fosfoglicéridos son los lípidos más abundantes en las membranas de la mayoría de las células. También se les llama fosfolípidos o glicerofosfátidos. Bueno, entre los principales se pueden mencionar la lecitina, que está presente en la yema del huevo y en el tejido nervioso. La cefalina, que se encuentra presente en el cerebro, y su compuesto polar es la etanolamina. Esfinogolípidos. Bueno, estos son los particularmente abundantes en el tejido nervioso y su unión de la esfinogosina es un ácido graso por el enlace amida que origina una ceramida. Bueno, dos tipos de los esfingolípidos es la esfingomielinas, que es el resultado de la esterificación de la ceramida por un grupo fosfato. La glicolípidos, que se obtiene al unirse la ceramida a un azúcar mediante enlace glucosídico. Bueno, de esos también parten otros dos, que es el cerebrocidos, que es un monosacárido como la glucosa y la galactosa, y son abundantes en las neuronas y en las vainas de mielina de sus axones. Luego está el gangliosidos, que es un oligosacárido que se encuentra en la parte externa de las membranas celulares, en particular las neuronas. Los esteroides son lípidos insoponificables por su contener a ácidos grasos. Los esteroides derivan del hidrocarburo y se pueden presentar en diferentes Los esteroides diferencian entre sí por la naturaleza y posición de diversos grupos funcionales, dobles enlaces y cadenas alinfáticas. Algunos de los esteroides más importantes pueden ser los
las hormonas suprarrenales, por ejemplo, la aldosterona, la cual amplía la reabsorción del nitrógeno, hormonas sexuales, por ejemplo, la progesterona, hormona responsable de preparar el organismo, y vienen entre otras que son las... Camille. El colesterol, por ser antipático, es un componente esencial. Ácidos biliares son los principales componentes de la bilis, la cual se encarga de emulsionar las grasas. Y vitamina D es la responsable de regular el metabolismo. Estradiol, la hormona encargada de la aparición de los caracteres sexuales secundarios en las membranas de los vertebrados. Isoprenoides o terpenos son polímeros del hidrocarbono de 5 átomos de carbono isopreno. Pueden ser moléculas lineales o cíclicas. Según el número de isoprenos que contiene se les puede clasificar de las siguientes formas. Terpenos son con 2 isoprenos, son componentes de los aceites esenciales de varias plantas. Y viene otro que es... ¿Cámara? Diterpenos con 4 isoprenos, de ellos se pueden destacar el fitol, alcohol componente de la clorofila, y las vitaminas A, E y U. Triterpenos con 6 isopropenos, como ejemplo está el escualeno, que es precursor del colesterol. La función de los lípidos, los principales son la reserva energética estructural, que son las formas de la bicapos. Chámele, por favor. Catalizadora hormonal o de mensajes químicos, facilitan determinadas reacciones químicas. Transportadora, el transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares. La importancia de los lípidos a nivel celular. En muchos seres vivos, las grasas y los aceites son la forma principal de almacenamiento de energía, mientras que los fosfolípidos y los esteroles constituyen la mitad de la masa de las membranas biológicas. Se almacenan también y todo. Importancia del colesterol. El colesterol es el tercer tipo de lípido en importancia cuantitativa. Las membranas de las células animales, donde constituyen al mantenimiento de la fluidez de la membrana y establece interacciones, ciertas proteínas de membrana pueden regular las actividades de estas. Pueden ser muy variables. La aplicación de los ácidos grasos esterificados en la cosmetología e industria jabonera. Los ésteres metílicos de ácidos grasos constituyen de la bicarburante líquido de la calidad similar a la de la biodiesel, aunque estos ésteres pueden producir por esterificación